Buenos días compañeros, buenos días profesora Rosana Santos Salazar. Hoy día como trabajo de lectura, literatura y sociedad vamos a presentar un análisis sobre el cuento Carta a una señorita en París del autor Julio Cortázar. Los integrantes de este trabajo es Lorena Sofía Gutiérrez Drancén, José Elías Vela Beriche, el que le habla Diego Pichu González y Diego Zamora Flores. Siguiente PPT, por favor. Bueno, mi nombre es Lorena Gutiérrez y hoy primero les voy a hacer la introducción del autor y la obra de nuestro trabajo. La siguiente diapositiva. En primero les voy a hablar del autor Julio Florencio Cortázar, nacido el 26 de agosto de 1914 y cual fecha de fallecimiento es el 12 de febrero de 1985. Él es un escritor de nacionalidad argentina que también se ocupó como profesor y traductor. Conste que él fue muy importante para el movimiento del boom latinoamericano y es conocido por una de sus obras más importantes, Rayuela. Siguiente diapositiva. Bueno, esto, hoy día les vamos a hablar de la obra Carta a una señorita en París, que es el segundo cuento del libro Bestiario. Bestiario fue el primer libro de cuentos de Julio Cortázar, publicado en 1951 por la editorial sudamericana. Siguiente diapositiva. Ahora les voy a hacer un resumen de la historia del cuento. Siguiente diapositiva. El cuento inicia con nuestro protagonista y a la vez narrador, que cabe mencionar, nunca se nos menciona ni su nombre, ni su edad, ni su apariencia en toda la duración de la historia, ya que esto queda a interpretación del lector. La historia inicia con él escribiéndole una carta a una señorita llamada André, que le prestó su apartamento en Suipacha mientras ella se encontraba en París. Siguiente diapositiva. Cuando él está escribiendo la carta, el protagonista le menciona que sufre de un padecimiento extraño. Él vomita conejos. Y a pesar de que esto suene muy fantástico y ridículo, para él esto se ha hecho completamente natural. Siguiente diapositiva. Comenta que lo ha hecho por mucho tiempo en periodos regulares de varias semanas, por lo que ya está tan acostumbrado que incluso tiene un espacio con alimentos para los conejos en su balcón. Sin embargo, cuando se muda al apartamento de Suipacha, comienza a vomitar los conejos cada 1 o 2 días regularmente. Siguiente diapositiva. Pronto, él ya no sabe qué hacer con ellos ni cómo ocultarlos de la mucama llamada Sara. Primero los encierra en el closet del dormitorio durante el día y los deja salir durante la noche. Al principio estos son hermosos y tranquilos, por lo que el protagonista comenta que le es imposible matarlos. Pero con el tiempo, estos se convierten en feos y rompen todo a su paso. Siguiente diapositiva. Mientras al principio solo fueron 10, él comenta tenía perfectamente resuelto el tema, esto cambia cuando llega el 11. Y ahí es donde el protagonista ya no pudo contener la situación. Al final, él intenta hacer todo lo posible por limpiar y reparar lo que los animales han roto. Y al final, deja la carta dirigida a André en el departamento para que no se pierda en el correo. El cuento concluye con la siguiente frase. No creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros colegiales. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Y ahora les paso con mi compañero. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es José Elías Vela Beriche y a continuación
Explicaré las características, el tipo de narrador y los personajes del cuento Carta a una señorita en París. El narrador. Este narrador es en primera persona y este tipo homodiegético. ¿Qué quiere decir homodiegético? Homodiegético es el narrador que cuenta la historia en primera persona. Este narrador es el mismo protagonista, es decir, es el personaje central y cuenta su propia historia. Los personajes. Los personajes redondos. El escritor de la carta. El mismo escritor es el personaje principal, pero se desconoce su apariencia, eh, ya que no se menciona nunca en el cuento. Es algo raro encontrar esto en un cuento, ya que mayormente otros tipos de cuentos suelen mencionar ya sea los aspectos físicos, la edad o otras cosas de los personajes principales. Este personaje se caracteriza por ser la persona que le enviaba cartas a André, que se encontraba en París, explicándole qué le sucedía. Los personajes planos son tres. El primero es André, que es una mujer. Este personaje era la señorita que se encontraba en París y era la que recibía todas las cartas de nuestro personaje principal. La segunda es Sara. Sara era la mucama y encargada de cuidar la casa de André en París. Y por último, nos encontramos con la señora de Molina. Esta señora es quien el escritor de la carta le regala conejos una vez que estos ya habían crecido. A continuación, les pasaré con mi compañero Diego Pisuño. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Yo soy Diego Pifri González. Voy a hablar de la dimensión espacial. Bueno, voy a dar una... ¿Qué se trata la dimensión espacial? La dimensión espacial es donde se desenvuelve el personaje en el escenario. Y los puntos más importantes en la dimensión espacial es el significativo y la funcionalidad que cumplimos en ese escenario. Siguiente PPT, por favor. Bueno, la calle Suipacha. Su significación sería que es libertad, donde podemos pasar un tiempo, donde entra más aire y podemos distraernos un rato. Su funcionalidad en el cuento de la carta a una señorita de París es de que ahí se ocurren los hechos, donde el protagonista, donde narra la historia, cuenta lo que sucede a André sobre que vomita conejos, donde él trata de contar su desesperación totalmente. Bueno, este fragmento que cuenta es de que ya se está mudando, donde está listando sus maletas para mudarse, donde está en un primer momento está alegre, pero ya luego pasa un tramo ya desesperante por los vómitos de conejo. Siguiente PPT, por favor. Bueno, el departamento, su significación es de una persona ya independiente, donde quiere iniciar algo nuevo, ¿no? Ese es lo que trata donde es un lugar más pequeño, diferenciar una casa donde tus vecinos los vas a tener más cerca. La funcionalidad en el cuento es de que ahí ocurren los hechos, ¿no? Del vómito del conejo, donde Sara, la chica que está contando, se tiene que esconder de Sara porque no quiere que ella vea los conejos, porque son totalmente diabólicos, se podría decir. Siguiente PPT, por favor. El lugar de departamento. Bueno, como le mencioné, él tenía su dormitorio, donde se encontraba su armario, donde tenía que esconder a los conejos, porque los conejos no los quería ver nadie. Sara no quería que se iba a asustar si esto lo veía, y por eso ocurre eso. Así como en este fragmento donde cuenta que tiene que esconder a los conejos en el armario. Y también quiso matar a un conejo en el baño, que es algo, se podría decir, desesperante del que está contando la historia, porque querer matar es algo horrible. Siguiente PPT, por favor. Y bueno, en el balcón que cuentes, su significativo es de que quieres ver lo que está a tu alrededor, afuera de tu casa, fuera de tu departamento, perdón. Y
esas energías acumuladas de calor que encuentras en tu departamento y quieres despejarlo en un balcón. La funcionalidad ahí nos trata de inferir de que esta era una carta donde se iba a suicidar el que estaba contando el cuento. Y esa es la función que cumple, ¿no? Gracias. Siguiente PPT. Ahora paso con mi compañero Diego Zamora. Bien, yo voy a hablarles acerca sobre la dimensión temporal. Como señala Bresci, en un género del discurso es tan fundamental la categoría del tiempo como la narración. Los géneros narrativos son dinámicos, pero están formados por el devenir. Por ello, siempre toda narración refiere a una serie de hechos ligados entre sí. La dimensión cronológica se manifiesta en dos aspectos fundamentales: el ordenamiento temporal y la duración. Siguiente PPT, por favor. Este cuento corresponde a la primera etapa literaria del autor, que abarca en su infancia hasta la juventud, que viaja en París más o menos en el año 1951, con la intención de establecer una nueva residencia. Cortázar, ahí empieza una nueva etapa en la que se sentirá más adaptado a la sociedad, en la que de por sí hará notar más su literatura. Siguiente PPT, por favor. Ahora voy a hablar acerca sobre la estructura interna de la obra. Esta obra puede dividirse en tres etapas. En la primera, el protagonista escribe en la carta. En la segunda, se ve cómo aparecen los conejitos. El personaje en sí pasa a ser más pasivo. Y en la última recae sobre el narrador. Estas etapas hacen que el cuento tenga un movimiento ondulatorio, en la que crece la tensión de la narrativa. Estas tres etapas están indicadas por tres límites: la incompatibilidad de matar al conejito al final de la primera parte, la aparición del 11º conejito al final de la segunda, y la decisión que compromete al personaje al final del cuento. Siguiente PPT. Bien, la carta de la señora de París es importante porque aparece la expresión de una condición humana interna que permite a todos someterse en el lugar y en aquella época en donde es comprendido por los lectores. Siguiente PPT, por favor. Bueno, mi nombre es Diego Pisfil González. Esta parte me tocó hacer mi trabajo creativo. Se trata de un audiolibro de la historia Carta a una señorita en París, donde hice una modificación de voz, una edición de tiempo, donde tomó mucho tiempo en hacerlo. Y se trata de una narración del cuento en específico que está en uno de los libros de Julio Cortázar, que es El Bestiario. Siguiente PPT, por favor. Bien, como ya había mencionado en lo que había explicado, lo que podemos concluir de ese cuento es que el autor favorece mucho la expresión de la condición humana, debido a que durante todas estas épocas uno puede comprender los lectores pueden comprender sobre todo por lo que tienen una inquietud interior y, difícil explicar en el exterior. Gracias. Ya está pausado, muchachos. ¿Qué ¿Quedó? tal? Está bien, está bien, está bien. Ya. Mira, acabo de pausar la ¿Cuánto duró? grabación y no sé dónde darle para que se guarde. Supongo que en detener grabación, ¿no? O en finalizar. Será en Creo que cuando finalizar, ¿no? ya pagas el Zoom, ya ahí te pasa, creo que el video. Creo. Voy a dar detener No, 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 grabación, pero ¿no? asegúrate que lo haga, Sí, sí, porque sí. lo peor que sería que lo cierres y, no Y no sé, parece nada. Le voy a dar detener grabación. Supongo que sí. a ver. A ver, le voy a dar detener grabación ya.